¿Cómo están, queridos niños y niñas? Otra vez nos volvemos a encontrar en otra sesión virtual. Bueno, bienvenidos, Cuarto Verde. Es importante tener en cuenta el lema de nuestra institución educativa, Amancio Varona, así como también nuestros principales acuerdos de convivencia. Sé que los conoces, pero los estamos viendo brevemente para que los recuerdes y los tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Voy a compartir contigo una frase en la que dice, algunos buscan un mundo más bonito y otros los crean. Bien, nosotros seamos dentro de ese grupo que creamos un mundo muy bonito, ¿de acuerdo? Partiendo del respeto, los valores primordiales desde casa, cuidando nuestro medio ambiente. Entonces, poco a poco con ese granito de arena seremos muchos, creando un mundo bonito para todos. Muy bien, chicos, te recuerdo que estamos en el cuarto bimestre, personal social, séptima sesión. Vamos a hablar sobre historia. Observa ahí esa bandera. Toda no es peruana, ¿verdad? La mitad, sí, podemos observar que es de Perú, pero la otra mitad, ¿de qué país será, chicos? Exacto, es de Bolivia, ¿verdad? ¿Habías pensado alguna vez en esa unión? Vamos a ver de qué será nuestro tema de hoy día. A continuación, hoy hablaremos de la Confederación Perú-Boliviana y el primer gobierno de Ramón Castilla. Y para ello tenemos dos propósitos. El primero de ellos es reconocer los principales acontecimientos históricos que marcaron la vida política de nuestro país. Y lo segundo es explicar el proceso histórico acontecido durante la Confederación Perú-Boliviana y el primer gobierno de Ramón Castilla. Bien, empezaremos entonces con la Confederación Perú-Boliviana. Recordemos que son ideas de Simón Bolívar que no se concretaron o no se consolidaron en algún momento, pero tenemos algunos caudillos militares y jefes militares que estaban de acuerdo con estas ideas. Entre ellos lo tenemos pues a su principal defensor, a Andrés de Santa Cruz, ¿verdad? Actual presidente en ese momento de Bolivia. Muy bien. El hecho de que Perú y Bolivia organizaron su gobierno por separado fue considerado como un error, debido a que ambas naciones poseían un pasado en común con muchos miles de años de antigüedad. ¿Para quién? Entre muchos de estos caudillos tenemos a Orbegoso, jefes o líderes, tenemos a Simón Bolívar, a Andrés de Santa Cruz. Bien, vamos a comentar un poquito más. Recordemos entonces aquí ¿qué pasa con Santiago Salaverry, no? A él lo tenemos dentro del caudillaje militar que forma parte, pues, de este primer militarismo, ¿no? Dentro de este caudillaje militar de los cuatro, tenemos al último que quedamos en la clase anterior, Felipe Santiago Salaverry. Bien, te comento que él entonces estaba como último presidente dentro del caudillaje. Recordemos que él nace en Lima y se une pues al ejército patriota en 1821. Luchó en las batallas de Junín y Ayacucho en la corriente libertadora del norte. Pues en varias oportunidades fue detenido, acusado pues de crear conspiraciones, pero una y otra vez logró escapar, ¿no? Finalmente, en 1835 se proclama jefe supremo de la nación, pero recordemos que fue derrotado, ¿no? Esto lo estamos viendo hoy día. ¿Fue derrotado por quién? Por las fuerzas de otros caudillos militares como José Luis de Orbegoso o Luis de Orbegoso, ¿no? Luis de Orbegoso. Y además por Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz fue el presidente de ¿quién? De Bolivia, ¿no? El que estaba de acuerdo con la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, visto esto, entonces fue fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa en 1836. Ahora, ¿quiénes estaban a favor y en contra de la Confederación Perú-Boliviana? Entonces, la unión entre Perú y Bolivia se dio por los acuerdos del presidente boliviano Andrés de Santa Cruz y el presidente Orbegoso, el actual presidente, ya después de haber sido fusilado, pues Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Quien no estaba a favor de la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, para iniciar esta confederación, recuerden que ellos tuvieron múltiples conflictos y enfrentar además muchos problemas de oposición de dos caudillos importantes, como es Agustín Gamarra
y Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Agustín Gamarra, quien fue del caudillaje militar, dentro de los 4 del caudillaje militar, y Felipe Santiago Salaverry también, grandes opositores de que Perú y Bolivia se unieran en una confederación, ¿no? Porque ellos decían que Perú era independiente políticamente y bueno, y Bolivia también tenía un país independiente. Bien, muerto entonces Santiago Salaverry, se forma esta confederación, ¿no? Recordemos entonces aquí, es importante que los militares y políticos de ambas naciones buscaban unirse nuevamente, pero recuerda las discrepancias sobre el predominio que tendría por un lado en el Perú, se buscaba que sea un predominio pues peruano y en Bolivia un predominio boliviano. Entonces aquí lo tenemos, recuerdas a Felipe Santiago y a Andrés de Santa Cruz. Por Felipe Santiago Salaverry no podía pues Andrés de Santa Cruz formar esta confederación Perú-Boliviana. Luego del fusilamiento del presidente Salaverry, entonces Andrés de Santa Cruz sigue ocupando la presidencia boliviana y ya no tuvo obstáculos para organizar los estados que conformarían la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué? Porque ya entonces él entra en tratos ¿con quién? Con Orbegoso, que en ese tiempo, pues ya fusilado Santiago Salaverry, él se autoproclama Orbegoso como el nuevo presidente de Perú. Así es como en marzo y junio de 1836 se reunieron las asambleas de los 3 estados que conformarían la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, formando así 3 estados, el estado norperuano en Huaura, el estado surperuano en Sicuani y el estado boliviano en Tapacari. ¿No es cierto? Aquí tenemos entonces el mapa que nos está delimitando esta Confederación Perú-Boliviana, chicos. Bien, es importante tener en cuenta que en Arequipa, Puno, Ayacucho conformaban pues el estado subperuano, ¿no? Del mismo modo, Amazonas, La Libertad, Junín, Lima se unieron para formar parte de esta Confederación Perú-Boliviana. Es así que el 28 de octubre de 1836, Andrés de Santa Cruz, mediante un decreto, estableció la Confederación Perú-Boliviana. Andrés de Santa Cruz, con el título de protector, asumía el gobierno por un periodo de 10 años. Entonces, el Congreso quedaba conformado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. De esta manera se conforma la Confederación Perú-Boliviana. Bien, ahora sí pasamos a otro momento, ¿no? Pasamos a los inicios del guano. Bien, el guano de la isla es considerado como uno de los fertilizantes de mayor importancia desde la antigüedad. Proviene del excremento de las aves marinas, pues presentes en nuestras islas guaneras. En 1840 fueron difundidas sus propiedades como fertilizantes en Europa. Mira, fueron exportadas. A partir de entonces se empezó a vender en grandes cantidades, encontrando al Perú como una gran fuente de riqueza, del que se podía obtener sin desplegar mucho esfuerzo y sin invertir mucho dinero. Así es, miren, chicos. Continuamos entonces. En sus inicios para llevar a cabo esta explotación, el Estado peruano entregaba en calidad de alquiler a particulares, quienes ganaban mucho dinero y entregaban asimismo pequeñas cantidades al Estado, ¿no? Pequeñas cantidades económicas. Al observar el Estado, asumió la explotación del guano, contando para esto con la ayuda de los llamados consignatarios. A través de ellos, pues el guano era vendido al extranjero, cobrando por esta operación una comisión al respecto. Producto de la venta del guano, Perú vivió una prosperidad, aunque fue falaz porque duró poco, porque en realidad no se supo organizar esta economía. Entonces, que no llegó a durar mucho, pues no, por eso les decía la prosperidad falaz del guano. Debido por un lado a los malos manejos económicos y por otro lado a la aparición de otros fertilizantes, como el salitre, que llegó a ser pues la competencia del guano. Así es. Muy bien, un dato muy importante. ¿Sabías que con la abolición de la esclavitud por parte de Ramón Castilla se creó un gran problema para el Perú? Pues, ¿quiénes harían los trabajos? ¿Quiénes harían los trabajos que los esclavos estaban o los hacían normalmente? Bien, ante este grave problema comenzó a traerse a miles de chinos
quienes fueron llamados coilis, ¿no? En total llegaron a ser pues más de 100.000 chinos. Desde 1849 su situación fue terrible, explotados durante años y años, endeudados en sus trabajos en las haciendas de la costa. Muchos optaron pues por fugarse e intentar mejorar su nivel de vida en las ciudades en que vivían. Muy bien, chicos. ¿Qué pasó con el dinero proveniente del guano? ¿Cómo se invirtió? ¿Qué se hacía con este dinero? Desde 1840 hasta 1875, el Perú recibió aproximadamente 750 millones de pesos, una cantidad enorme para un país que desde la independencia que estábamos viviendo estaba pues sumido en una terrible crisis económica, ¿no? Entonces el dinero se utilizó de las siguientes maneras. Observemos con atención. Un gran porcentaje de esto, importante porcentaje, se usó para crear pues empleos, materiales y para los civiles, ¿no? Y el 19% para pagar deudas que teníamos, tanto a peruanos como a extranjeros, y un 20% para la construcción de ferrocarriles y un 7% para la liberación de los esclavos y la eliminación del tributo indígena. Bueno, a pesar de esto, cuando el contrato Dreyfus terminó, estábamos en una crisis económica completa. Es decir, no se supo organizar económicamente la distribución de este dinero, ¿no? Y al no saberlo organizar o a invertirlo en cosas no muy necesarias para nuestro país, es que todavía pues la crisis continúa. Bien, chicos, ahora sí pasamos al gobierno de Ramón Castilla. Después de todo este tiempo, todavía seguíamos aquí con la intervención del guano en el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Al haber terminado, ya termina la Confederación Perú-Boliviana, nosotros pasamos a este gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué pasó aquí? Aquí un poquito que estuvimos el señor Ramón Castilla ordenando el Estado peruano. Entre los años de 1841 y los años de 1844, el Perú vivió una situación total de anarquía, pues varios caudillos peleaban entre sí por gobernar nuestro país. El vencedor de esta lucha fue Ramón Castilla, que inició su gobierno en 1845 y finalizó en 1851. Pues bien, algunas de sus obras durante este primer gobierno de Ramón Castilla, vamos a decir las siguientes. Respetó la libertad de prensa y la libertad de opinión del Congreso. Además, miren ustedes, impulsó la explotación del guano, tanto con la venta directa, primero y luego a través de los consignatarios. Bien, inició además el pago de las deudas que el Estado tenía con ciudadanos peruanos y extranjeros. Desde el tiempo de la independencia, este proceso se llamó consolidación de las deudas. Recordemos ahí que uno de nuestros primeros presidentes pues nos endeudó al país, haciendo a la adquisición de armas, ¿no? Que supuestamente se iban a enfrentar en batallas posteriores para lograr pues erradicar a los españoles o a consolidar nuestra independencia, ¿no, chicos? Bien, las cuales tampoco fueron usadas, miren ustedes. Pudo lograr la elaboración del primer presupuesto de la República entre los años de 1844 y los años de 1846. Además, miren ustedes, se inició la importación de trabajadores chinos. Recordamos que con la esclavitud, con la abolición de la esclavitud, lo que ya se había comentado, entonces no habían personas para desempeñar esta labor que hacían ellos. Entonces ahí se necesitaron de otras manos, que en este caso fueron los chinos. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. El Perú se convirtió en un país poderoso, pues se invirtió en la armada. Tuvimos al RIMAC, el primer barco de guerra de vapor en América del Sur. Además, en 1847 tuvimos el primer telar mecánico, como lo observan ustedes en la imagen, y la primera fábrica de papel. En 1851 llegó el primer ferrocarril. Se inició la colonización de la Amazonía y finalmente terminó su gobierno. Su gobierno convocó pues a elecciones, siendo ganador José Rufino Echenique, que gobernó desde 1851 hasta 1854. Durante el gobierno de Echenique se realizaron obras importantes, aunque la más importante se debió al Tratado de Libre Navegación.
en el Amazonas, firmando con esto Brasil en 1851 primer paso para delimitar la frontera entre nuestros países. Así es, chicos. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Entonces, me quiero despedir de ustedes con una frase muy importante, con la disciplina. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Así es que es importante ser disciplinados en lo que nosotros buscamos alcanzar. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos que la disciplina es precisamente ese valor que nos permite y está en nuestro lema, ¿verdad, chicos? Sí, es ese valor que nos permite cumplir siempre con nuestras actividades, ¿de acuerdo? Ser muy puntuales en todo lo que buscamos alcanzar. Así es que ya saben, la disciplina es muy importante. Bien, gracias por estar siempre allí del otro lado, prestando atención. Un abrazo gigante para ustedes. Nos vemos en otra sesión de aprendizaje. Muy bien, chicos, bye bye.